Y hoy en Serendipia, bueno, tenemos un programa cargadito. Para empezar, bueno, contarles que en la segunda parte del programa tenemos la columna Arte del Otro Pensar de Ciro Yamandreu, que bueno, nos va a traer como siempre un tema jugoso vinculado al arte, a cómo estamos viviendo en estos tiempos. Tiempos en los que la tecnología permea todo en nuestra vida, nos valemos de ella. Bueno, también está ahí, a veces nos podemos sentir un poquito amenazados o no, somos conscientes o no del poder de la tecnología. Bueno, les voy a leer la contratapa del libro Tecnopersonas, cómo nos transforman las tecnologías. Las sociedades informatizadas e hiperconectadas han sobrevenido veloces y plantean grandes desafíos. ¿Cómo conceptualizar un mundo entretejido en bits? ¿Cómo actuar en el espacio y el tiempo tecnológicos? ¿Hay libertad y democracia en las redes sociales? ¿El fracaso del cyborg es reversible? ¿Cuáles son las relaciones de poder que configuran la vida online? ¿Qué mecanismos de subjetivación moldean hoy las identidades? ¿Dónde se sitúa la esfera pública en el ecosistema informacional? Estas son algunas de las preguntas abordadas en este libro, que analiza los mecanismos de control y dominación desde las nubes de datos, reivindica los derechos de las tecnopersonas y propone la rebelión de quienes usamos los dispositivos digitales, gracias a los cuales las grandes empresas multinacionales de la información y la comunicación han adquirido un tecnopoder sin precedentes. Este libro, Tecnopersonas, cómo nos transforman las tecnologías, editado por Grama, fue escrito por Javier Echeverría y Lola S. Almendros. Bueno, Javier Echeverría lo hemos entrevistado varias veces en estos años. Es un doctorado en filosofía en la Universidad Complutense y en letras y ciencias humanas en la Sorbona de París. Fue catedrático de filosofía de la ciencia en la Universidad del País Vasco e investigador de ciencia, tecnología y sociedad en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Autor de numerosos artículos y libros, por ejemplo, como Telépolis, premio Anagrama de Ensayo, en 1995, o Los Señores del Aire, Telépolis y el Tercer Entorno, premio Nacional de Ensayo, Ciencia del Bien y del Mal, La Luz de la Luciérnaga, Diálogos de Innovación Social con Ander Guruchaga, El Arte de Innovar, y luego, bueno, este último libro, Tecnopersonas, cómo las tecnologías nos transforman, con Lola Almendros, que es doctora en Lógica y Filosofía de la Ciencia por la Universidad de Salamanca, investigadora predoctoral en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, investigadora, en varias instituciones también, y con publicaciones destacadas como The Private and the Public, Feminist Activism in the Informational Turn y The Shaping of Intimacy in Facebook from a Gender Perspective. Estamos en contacto con ambos, con Javier Echeverría y con Lola Almendros, que nos atienden en España. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal, Malena? Buenos días. Lola, ¿también estás allí? Hola. Muy buenos días. Bueno, un gusto contar con ambos. Que como se ve con estas publicaciones que acabo de nombrar, los dos han estado tocando estos temas y bueno, en algún momento deciden trabajar juntos. ¿Cómo es que se da esta colaboración, este trabajo conjunto? Nos conocimos en un máster en el que yo era profesor y Lola siguió el máster en San Sebastián. Hizo un trabajo excelente en contra de la noción de transparencia. A partir de ese momento establecimos una colaboración intelectual que con los años, 4 o 5 años después, nos llevó a publicar conjuntamente este libro, pero hemos publicado también bastantes más artículos juntos. Bien, vamos a traer un poco los conceptos que has manejado en los distintos libros que has trabajado, Javier, sobre los 3 entornos, un poco para los oyentes, traerlos a esta teoría que ha sido desarrollando en Los Señores del Aire, de la concentración de poder en el tercer entorno, brevemente para poder ambientarnos, si nos podés contar. Sí, es muy sencillo. Digamos, el primer entorno es la naturaleza, más concretamente la biosfera. El segundo ya son las ciudades que se superponen a la tierra, o los barcos que también navegan por encima del mar, o los aviones que navegan por el aire. Y el tercer entorno, el segundo entorno hoy en día es sobre todo industrial, y
máquinas, basado en artefactos, pero el tercer entorno, en cambio, está conformado por las redes de telecomunicaciones informatizadas, digitalizadas, a través de las cuales circula información, circulan datos, y esto pues se superpone al segundo y al primer entorno, es decir, su infraestructura básica son los satélites de telecomunicaciones, las grandes antenas de telecomunicaciones que están encima de las montañas o en los rascacielos de las ciudades, y con esa enorme infraestructura telemática pues fluyen imágenes, fluyen textos, fluyen sonidos y fluye pues esta misma entrevista, porque al fin y al cabo esto se está haciendo también a través de esa infraestructura, a través del tercer entorno. Que casi no se ve, ¿no? O sea, hay una parte de la infraestructura que se ve, pero es mínima. La mayor parte es como que está en el aire. Se ve el output en las pantallas, o sea, las pantallas son el output del tercer entorno. Nosotros, si estamos en una casa, pues podemos tener, qué sé yo, ventanas, podemos tener puertas, y eso nos comunica o bien al primer entorno, si tenemos un paisaje natural, o bien al segundo entorno, de una puerta a otra puerta, un pasillo, a la ciudad. Pero en el tercer entorno es la pantalla digital la que, sea de tableta, sea de teléfono celular, sea de ordenador o también efectivamente el sonido, no solo la imagen sino también el sonido, es la puerta de entrada en el tercer entorno. Y entonces, como estamos ensimismados, estamos volcados, vivimos en las pantallas, como dice Remedios Zafra, entonces ya vivimos en el tercer entorno. Seguimos viviendo en el primer entorno, puesto que nuestro cuerpo es organismo y por lo tanto primer entorno, naturaleza, carne y hueso. Vivimos también en las ciudades, en los pueblos, en el campo, pero ya cada vez vivimos más tiempo y con más intensidad en el tercer entorno, y ahí es donde surgen las tecnopersonas. En el primer entorno somos organismos, en el segundo somos personas y en el tercero somos tecnopersonas. Y hay nuevas leyes, hay otros códigos, otras relaciones de poder distintas a las de los otros entornos, ¿verdad? Claro. Digamos, en el segundo entorno, vamos a decir, el poder pues lo tienen los estados, o lo tienen los ayuntamientos, los tienen las autoridades políticas, las autoridades económicas, la industria, la banca, etcétera, etcétera. Pero en el tercer entorno, el poder lo tienen los que dominan las redes y los que dominan los centros de datos, las nubes, las llamadas nubes, que no son más que centros de datos, y entonces, como controlan toda la información y todos los datos, no solo los nuestros, de las personas individuales, sino también las de las empresas, las de los políticos, las de, en fin, información es poder, como se dijo ya desde hace muchos siglos, y quien tiene la información y quien tiene los datos tiene el tecnopoder. ¿Por qué? Porque esa información se ejerce a través de redes y a través de infraestructuras tecnológicas, ¿no? Y de ahí precisamente que ha surgido una nueva modalidad de poder superior a la de los estados, digamos Google, Amazon, digamos Facebook o Meta, Twitter, etcétera, son más poderosos hoy en día que la mayoría de los estados. O sea, igual, salvo China y Estados Unidos, que también tienen sus propias nubes, por supuesto, y muy potentes y muy poderosas, pero las nubes transnacionales de los señores de las redes, señores del aire, los llamaba yo en el 99, estas son, desde ellas no solo se controla y se vigila a lo que hacen todas las personas, sino se domina, y esta es la clave, una de las tesis fuertes de nuestro libro, el que esas redes y esas tecnologías y esas pantallas y el software y las apps, las aplicaciones, son modos de dominar la mente de las personas. Es decir, nosotros vivimos felices y contentos en nuestras casas y en nuestros paisajes y en la playa, vamos a suponer, ¿no? O donde fuere, pero digamos, en la medida en que estamos conectados a un dispositivo digital, entonces la dominación se ejerce automáticamente con nosotros, y el ejemplo es típico: acepto o no acepto. Esto, en el momento en que pinchas acepto, has firmado un contrato con la empresa correspondiente y has renunciado a tus derechos de ciudadano. Ahí, en ese momento, te has convertido en una tecnopersona. Uh-huh. Lola, en tu caso, bueno, has tenido investigaciones que se han enfocado mucho en estos temas, pero también desde el punto de vista del género. En esta investigación que han hecho con Javier, ¿cómo
¿desde dónde partiste, desde lo que habías venido trabajando y que eran como bueno, ciertos elementos que para vos eran importantes de conocimiento de lo que fuiste descubriendo? ¿Cómo se ha ido desarrollando eso en conjunto, digamos? O sea, desde lo que traías y desde lo que fueron desarrollando juntos. ¿Qué nos podrías contar? Bueno, yo la verdad es que mi acercamiento a las cuestiones de género ha sido como coetáneo, no es que yo estuviera formada en estudios de género anteriormente, sino más bien yo había seguido la línea de lo que se denomina estudios de la ciencia y la tecnología. Y bueno, pues una de las partes fundamentales de este tipo de estudios es atender a los diferentes tipos de valores y sesgos que intervienen en los procesos de producción, de gestión, de difusión del conocimiento científico de las tecnologías. Entonces, a la hora de atender a esos valores y sesgos, evidentemente los de género pues forman parte importante de nuestros marcos de creencias y valores, ¿no? Entonces, realmente no es un poco pues porque es necesario atender a toda la diversidad de sesgos, por lo que yo he incidido en algunas ocasiones en cuestiones directamente relacionadas con el género. Dentro del libro sí que aparecen momentos que son claves. Hay, por ejemplo, pues una parte que tiene mucho que ver con cómo quizá en los últimos años se ha instrumentalizado un poco el propio movimiento feminista, pero no es especialmente un libro que verse sobre cuestiones o problemáticas de género. Bien, ¿por dónde ha ido esa investigación, ese pensar en conjunto? ¿Qué te ha revelado a ti este trabajo en conjunto sobre este tema de las tecnopersonas, o sea, más allá del tema género, ¿no? Más en general. Por ejemplo, ustedes han estado hablando mucho de la revolución de usuarios de Internet, ¿no? Como también una apelación a tener un sentido más crítico, a prestarle atención a cosas que por ahí uno no le presta atención habitualmente. ¿Qué ha sido importante para ti en ese sentido? Bueno, yo creo que realmente lo que sucedió es que cuando Javier y yo nos conocimos, yo estaba cursando los estudios de máster, tenía que hacer un trabajo de final de maestría, como bien ha dicho Javier al comienzo, y bueno, pues yo decidí que ya que me dedicaba a la filosofía, tenía que pensar en algún gran problema de nuestro tiempo. Y entonces, bueno, esa era la época del año 2014, que fue cuando el señor Zuckerberg pues empezó a promulgar aquello de que la privacidad había muerto. Al mismo tiempo, el filósofo coreano, pues, que está bastante de moda ahora, Byung-Chul Han, había escrito sus libros sobre transparencia y bueno, pues a mí me pareció que había que atender a la cuestión de la privacidad, había que atender a la relación sobre todo entre la privacidad y la libertad, y mi, digamos, hipótesis, y que yo le planteé a Javier como cuestión para trabajar, era que realmente con todo este tipo de tecnologías estábamos perdiendo la condición de posibilidad de la libertad, que desde mi punto de vista era la privacidad. Entonces empezamos a trabajar desde ese punto, y entonces pues una de las cosas que nos surgieron de manera clara y evidente desde el inicio fue que, bueno, si efectivamente no podemos definirnos ya en términos tradicionales de sujeto a partir de la idea de libertad, puesto que, como bien ha dicho Javier, no existen marcos regulatorios ni de derecho que nos definan ni como ciudadanos ni como usuarios, o sea, no existe un derecho del usuario, no existe un derecho del ciudadano, no existe tampoco un derecho del cliente. Son pues las diferentes facetas que adoptamos cuando estamos en redes sociales. Estamos empezando a operar en términos sociales en esos términos, pues pasaba una cosa, y es que quizá de ahí estábamos dejando de ser ciudadanos, estábamos dejando de ser individuos, y la única manera de poder definir eso era pues aferrarnos a la idea de persona e intentar pensar pues cómo se estaba redescribiendo precisamente la propia idea de persona. Uh-huh. Bueno, nombrabas a este filósofo Byung-Chul Han. En el libro también hacen alusión a cómo se está transformando la libertad en coacción, cómo de alguna manera toda esta supuesta libertad a través de las redes también genera o de alguna manera va moldeando, va como, no sé si manipulando, pero generando una idea de persona emprendedora que termina siendo como
como muy presionada, ¿no? Por sí misma, como por una cierta, como propaganda de esa autosuperación. Hay como algo un poco contradictorio, ¿no? De libertad y emprendedurismo, pero a la vez, ¿cómo es que ven este tema? Sí, yo por mi parte mantengo desde hace tiempo que al usar un dispositivo, y no solo en redes sociales, sino también al usar una tarjeta de crédito o al usar un celular, uno genera datos. Es decir, por el hecho de hacer algo en el tercer entorno, en los mundos digitales, la acción de las personas deja un pozo, deja un residuo, que son los datos, y eso queda automáticamente archivado y digamos, almacenado en los centros de datos, en los big data, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros hacemos lo que nos da la gana, claro está, en las redes sociales faltaría más, y podemos dejar de hablar y podemos, no sé, mandarnos mensajes de todo tipo, pero esos datos que mandamos y esas imágenes que mandamos, en el estatus actual de la gestión de esos datos, pasan a ser propiedad de los servicios digitales y telemáticos, ¿no? Entonces esto es una primera batalla propiamente política, en donde uno tiene que reivindicar el derecho a los datos, el derecho a los tecnodatos propios, o sea, no me refiero a las opiniones políticas o religiosas o a las tendencias preferencias que puede uno tener, sino a lo que uno hace. Es decir, a lo que uno hace. Yo no quiero estar vigilado ni controlado. A mí, imaginemos que yo fuera por las calles de Montevideo o de cualquier otra ciudad, de Madrid, San Sebastián, y tuviera una persona siguiéndome en todo momento y anotando lo que yo hago y viendo con quién hablo y cuánto tiempo hablo, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto sería, un estado de la vigilancia, como dice Shoshana Zuboff, ¿no? Pues eso es lo que sucede exactamente con los móviles, o sea, los celulares. Por el mero hecho de llevar un celular y estar con otra persona, las redes correspondientes saben que estamos ya juntos, cuánto tiempo estamos juntos, o saben que estamos delante de un aparato, ¿no? Es decir, que el control es total, y luego, a partir de esos datos que nosotros vamos generando, pues claro, nos lanzan publicidad, nos dicen lo que tenemos que hacer. Incluso, a mí me indigna, por ejemplo, cuando me dicen, por favor, lea esto, porque tenemos su perfil, sabemos lo que a usted le gusta, le conocemos bien. Oiga, si yo no quiero ser conocido por ustedes, no hemos sido presentados, o sea, como personas, ¿no? Entonces, a mí no me gusta tener una gran empresa tecnológica que me esté vigilando, controlando, y que me diga encima, incluso cómo tengo que escribir, porque es que me dice que tengo que escribir de tal y cual manera, o tengo que mandar las fotos en tal y cual formato, o tengo que mandar los vídeos de tal y tal manera. Entonces, digamos, la pérdida de libertad, como ha dicho Lola, es enorme, o sea, hay una libertad aparente, porque efectivamente hacemos lo que nos da la gana en las redes sociales con nuestros amigos y amigas, pero hay una dominación y un control y una vigilancia total y estricto oculta, y eso es lo que nosotros denunciamos en nuestro libro, y decimos que haya derechos para las tecnopersonas, es decir, las tecnopersonas son conjuntos de datos. En esto nos distinguimos un poco de Donna Haraway, que es una gran pensadora, su cyborg, ¿no? Pero nosotros no hablamos de organismos, sino de sistemas de datos. Una tecnopersona, por simplificar mucho, es una persona conectada a un centro de datos, conectada activamente a un centro de datos, y de ahí derivamos también a los animales, a las plantas y a los objetos. Hay tecnoobjetos, o sea, cualquier cosa en el momento, o un animal también pasa a ser un tecnoanimal, simplemente pues está pasando por una cámara de vigilancia, supongamos en una ciudad, ¿no? O porque es una mascota y efectivamente sale en la casa en donde esa persona está hablando por internet en una red social. A la gente le encanta sacar a sus mascotas y mostrarlas por los teléfonos celulares, pero ocurre que esas mascotas pasan a ser apropiadas, las imágenes de las mascotas, las tecnomascotas, pasan a ser propiedad
del servicio y de la nube correspondiente. Entonces yo no tengo por qué a mi mascota confiársela, y lo que hace mi mascota, confiársela a una empresa a la que yo no conozco, y además que no me ha hecho firmar un contrato en donde yo he renunciado a mis derechos como ciudadano. En el tercer entorno, en las redes sociales, no somos ciudadanos. Hay una libertad aparente y una dominación real profunda y que va creciendo cada vez más. En muchos países se está buscando avanzar, ¿no?, en esto de la ciudadanía digital, y bueno, y todas estas denuncias que venís haciendo hace años. ¿Qué acciones se han podido ver en este sentido para poder contrarrestar esto? ¿Ha habido movimientos? ¿Qué se sabe de que se haya podido avanzar en este sentido de realmente establecer, ir hacia este establecimiento de derechos de las tecnopersonas? Bueno, digamos, en primer lugar está el movimiento hacker, que desde siempre está sublevado contra esta forma de dominación, y nosotros en nuestro libro al final propugnamos el hacktivismo, ¿no? O sea, es decir, proponemos varias cosas, varias formas de rechazo, de sublevación o de crítica, primero una crítica filosófica, luego una reivindicación jurídica, una reivindicación democrática, es decir, que elijamos al presidente de Google, elijamos al presidente de Meta, elijamos al presidente de Twitter, o los usuarios, o sea, es decir, que seamos ciudadanos, y entonces que haya también un parlamento que normativice cómo va a funcionar cada una de estos grandes dominios. Y tercero ya, la rebelión, o sea, como esto es impensable que vaya a suceder, entonces digamos, bueno, pues seamos más activos todavía, y el último nivel de activismo es el propio hacktivismo, es decir, boicoteemos con acciones precisas, concretas, el funcionamiento de estas redes. Entonces nosotros ofrecemos una panoplia de acciones posibles para combatir el tecnopoder. Uh-huh. Fue muy impactante todo el tema de la pandemia, ¿no?, en relación a los usos que se ha dado a toda esta tecnología. ¿Ha cambiado en algo la mirada sobre, o sea, porque todo esto son, claro, las amenazas, pero cuáles son las partes positivas que se pueden rescatar? ¿En qué cambió tu mirada después de la pandemia? Bueno, vamos a ver, la pandemia, como fue, digamos, un confinamiento de la inmensa mayoría de la población y en muchos países en las casas, pues claro, inmediatamente las personas nos relacionamos masivamente a través de las pantallas, a través de los celulares y a través de las redes telemáticas. Entonces todas las grandes empresas hicieron su agosto, su agosto me refiero que se hicieron millonarias. Si ya eran millonarias de antes, aumentaron un 40-50% sus ingresos todas estas grandes empresas que ya he mencionado. Cuando desapareció el confinamiento, por el contrario, han entrado en crisis. O sea, estas empresas son de estas que de beneficios tienen que subir de beneficios año tras año, ¿no? Y eso dejó de suceder. Entonces está sucediendo pues que Meta está perdiendo dinero, Google recientemente con el ChatGPT también ha empezado a perder dinero en bolsa. Entonces, claro, de repente se está produciendo una gran crisis, una gran convulsión en el sector. Dicho esto, si me pongo en la perspectiva de los usuarios, claro, nosotros ya nos hemos habituado a vernos, qué sé yo, a través de las pantallas, ¿no? Las universidades, en este momento las universidades cuando organizan congresos, eventos, conferencias, la mayoría ya los hacen a través de las pantallas y a través de las redes telemáticas, ¿no? Curiosamente, universidades poderosas, como la propia, no sé, pues yo por ejemplo de la Universidad Complutense de Madrid, o la Universidad Nacional, o la Universidad de Buenos Aires, subcontratan todos estos servicios con el señor del aire correspondiente, cuyo nombre no voy a decir, ¿no? Hay varios, quiero decir, ¿no? Es decir, que las propias universidades pasan a estar subordinadas a las nubes, a las grandes nubes internacionales. Entonces, en este momento, por lo tanto, las propias universidades han pasado a estar controladas, y todo lo que se dice
En YouTube, por ejemplo, YouTube, como es bien sabido, es propiedad de Google, ¿no? Y ahí todo el mundo, todos acabamos en YouTube al final, queramos o no. Entonces, eso también habría que pensarlo, ¿no? O sea, decir que se le pida a uno autorización, que Google pida autorización a los que damos conferencias o tenemos diálogos en YouTube para que eso salga, ¿no? Esto en algunos casos se hace, pero desde luego jamás el empresario transnacional se dirige a los usuarios diciendo, oiga, usted me autoriza a usar su imagen, a usar su discurso, a archivarlo o guardarlo. Yo cuando escribimos un libro, o cuando damos una conferencia, o cuando hacemos una obra de arte o una composición musical, por pasar a otros gremios, la gente tiene que vivir, o sea, el sector creativo tiene que vivir, mientras que aquí, digamos, todo eso se pone gratuitamente al servicio de los señores del aire, y ahí tenemos una profunda injusticia social. Esta es la dimensión social, la dimensión jurídica, y hay muchas más dimensiones. En nuestro libro vamos recorriendo diferentes vías críticas a esta nueva modalidad tecnológica de poder. Uh-huh. Bueno, aparte de informarnos, de leer libros como el que escribieron ustedes y bueno, estar actualizados, ¿qué sugieren para las personas comunes que usamos las redes, que bueno, en mi caso las uso mucho para en el programa para contar quiénes van a venir, de qué van a hablar, y es algo que si no lo hiciera mucha gente no se enteraría, o sea que hay muchas acciones que nos sirven, ¿no? A todos. Hay muchas acciones, pero una propuesta es muy clara, que la hacemos comunidades autónomas de usuarios que, ayudadas por programadores y por desarrolladores, establezcan redes sociales, efectivamente, pero redes sociales autónomas y libres. Esto se puede hacer, y sobre todo, por ejemplo, desde las universidades o de los medios de comunicación, donde hay conocimiento tecnológico para hacer eso. En lugar de tener la pereza de subcontratar el servicio con las grandes empresas mundiales y transnacionales, creemos unas redes autónomas, pues por ejemplo, no sé, en el Río de la Plata, por poner un ejemplo. Sería un lugar obvio en donde, y sería una red una red civil, en donde habría unos derechos, habría una gestión pública, habría un control y se elegiría a los representantes, a los gestores de la red, se elegiría durante 3 o 4 años. Es decir, nuestra propuesta es democratizar las redes sociales, cosa que es viable, y hacerlas más autónomas, es decir, que los usuarios tengan derechos en ella y que haya responsables que den la cara, en lugar de enfrentarnos, como siempre sucede ahora, con un robot. O sea, si uno tiene que reivindicar algo a cualquiera de estas grandes empresas, se encuentra con una muralla, con un robot que es el que le responde. En fin, no voy a comentar, porque todos hemos padecido lo que sucede cuando, por ejemplo, en un momento dado uno se ha equivocado al dar su contraseña y tiene que modificarla y entonces tiene que hacer 140 cosas y perder muchísimo tiempo hasta que se vuelven a habilitar los servicios correspondientes. Pero no le aseguro que puede aportar muchas más cosas. Bien, bueno, hay muchos temas, ¿no? Se me ocurre, el tema de la ciencia, que ustedes distinguen muy bien las tecnociencias de lo puramente científico, ¿no? De las tecnociencias siempre hay como un interés económico, de publicitar, como que es algo que va más allá del puro interés científico, ¿no? Eso es algo también que destacan fuertemente. Sí, es otra dimensión de nuestro análisis y efectivamente nosotros decimos que una red social es una tecnociencia social. O sea, una ciencia social funciona, por ejemplo, pues mediante encuestas, vamos a suponer. Ahora estamos en elecciones en España y están todas las encuestas proliferan, o estudios de mercado, vamos a suponer también, mediante encuestadores. En cambio, las tecnociencias sociales no encuestan a nadie, simplemente van recopilando los datos de lo que la gente hace, con eso tienen sus modelos para decidir cuáles son las preferencias y al final dicen, este sector de población votará por tal señor. Esto se sabe desde Donald Trump, se sabe con Cambridge Analytica, etcétera, etcétera. O sea que, es decir, una cosa es la ciencia social, que estudia el comportamiento o la opinión o las preferencias de las personas, y otra cosa es la tecnociencia social, que se apropia de sus datos y aplica luego algoritmos y modelos para saber qué votará este señor, qué piensa este señor, o qué comprará esta persona, o cuál es su tendencia sexual también, ¿no? O sea, vamos, hoy en día, en todas las citas, digamos, de noviazgo
juegos de sexo, el poliamor, etcétera, etcétera, vamos, el grado de control de los datos y de las preferencias sexuales que las grandes empresas tienen de las personas, pues eso clama al cielo, sobre todo en el caso de los menores de edad. Yo en particular me indigno cuando, y eso es el objetivo prioritario de esas grandes empresas, los chicos y chicas de 12, 13, 14, 15 años que son menores de edad y estos son objetivo prioritario y están completamente controlados y bueno, pues en fin, yo no voy a decir más por ahora. Es muy complejo, realmente es un escenario realmente alarmante, ¿no? Cuando vamos profundizando y viendo todos estos aspectos. También el tema de la aceleración, ¿no? De cómo hay como una forma de vida que se va acelerando con toda esta inmediatez. Sí, el ritmo es vertiginoso cuando uno está, digamos, en la pantalla de un móvil y tecleando, pues la aceleración, a mí me admira los chicos y chicas jóvenes con los 2 pulgares, qué velocidad de tecleo, vamos, escriben, como se dice ahora, más que nunca, es cierto, y a una velocidad, esto ya lo estudió Virilio hace 20, 30 años, ¿no? Pero la aceleración de la vida cotidiana por efecto de las tecnologías es otra dimensión, con los costes psicológicos que esto tiene, la ansiedad, por ejemplo, que se genera, el bullying, el maltrato a través de las redes, que es mucho más poderoso y mucho más influyente. La dimensión psicológica es importantísima, pero nosotros como hacemos filosofía, pues también tratamos el aspecto ontológico, que la infosfera, que es el tema al que Lola Almendros ha dedicado, y la epistemología también, ¿no? Es decir, que vamos recorriendo muchas facetas, muchos problemas derivados de la aparición de estas redes sociales y de todos estos dispositivos, y bueno, pues es un problema que tiene que ser abordado. Imaginemos los pedagogos, los pedagogos, hay un debate enorme ahora si introducir ya estas tecnologías en primaria, es decir, en niños de 5, 6 años, 7 años, porque ya de hecho los niños de esas edades ya desde los videojuegos y de las pantallas de los móviles ya están siendo controlados y dominados mentalmente por las grandes empresas transnacionales. Hay países nórdicos que están como volviendo, ¿no?, a los viejos dispositivos, a rechazar un poco lo tecnológico y volver a usar solo libros. Hay como algunos ejemplos. No es rechazar, sino poner límites. Poner límites, sí. Poner límites a partir de cierta edad y en tales y cuales condiciones. Es decir, sobre todo, insisto, el punto clave es que no se apropien de los datos, o si alguien quiere ceder esos datos gratuitamente, que lo haga, pero tiene que haber un contrato social, es decir, entre el usuario y quien le presta servicios, porque los datos los generan los usuarios, y se los apropian, y eso es una explotación, dicho en términos clásicos, ¿no? Es robar, no digo la plusvalía en el sentido de fuerza de trabajo, sino de fuerza de uso. O sea, el valor de uso que tienen estas tecnologías es robado, expropiado directamente. El valor de uso, no el valor de cambio, para quien tenga, digamos, una cierta formación todavía en el pensamiento marxista, ¿no? Entonces, esta es la dimensión económica, que también la abordamos en nuestro libro, pero bueno, obviamente nosotros no podemos tratar todos los temas, apuntamos temas, y más bien es una propuesta para que otros especialistas y sobre todo las propias personas usuarias se conciencien, tomen conciencia de que somos tecnopersonas, o sea, somos personas, seguimos siendo personas, pero además de personas somos tecnopersonas, y ahí estamos siendo explotados, dominados en gran medida, ¿no? Una de estas llamadas es por WhatsApp, nos hemos comunicado también por Gmail. ¿Cómo es ese manejo de estos? Que sé que en un momento no los usabas, pero hay un manejo como cuidado, restrictivo, como teniendo cuidado de para qué se usa y cómo. Yo desde luego procuro no usar WhatsApp, o sea, ¿por qué? Por un motivo muy sencillo, porque WhatsApp es propiedad de Zuckerberg, y yo desconfío profundamente de Facebook y desconfío profundamente de Meta, ¿no? Con respecto al correo electrónico, en la Unión Europea el correo electrónico está protegido, y no puede ser invadido los contenidos del correo electrónico. No es así en el WhatsApp, y entonces yo por eso procuro no utilizar el WhatsApp, porque sé perfectamente que si uno firma un convenio con
WhatsApp, entonces envía ficheros por WhatsApp, o incluso, y eso ya no lo sé, si tiene conversaciones telefónicas por WhatsApp, cosa que yo a veces tengo, pero procuro evitarlo, digamos, el correo electrónico está protegido, por lo menos en la Unión Europea, la privacidad, como decía Lola, hay que defender la privacidad, y hay que defender la privacidad de las conversaciones que tenemos a través de WhatsApp. O sea, no tiene por qué esta conversación que estamos teniendo nosotros tres, no tiene por qué estar el señor del aire, perdón, un robot grabando todo lo que está diciendo, y eso está sucediendo en este mismo momento. Sí, bueno, es realmente muy interesante todos los puntos de vista. Lean el libro Tecnopersonas, cómo nos transforman las tecnologías, de Javier Echeverría y Lola Almendros. Muchísimas gracias a ambos por su tiempo. Muchísimas gracias, Muchas Malena, por esta oportunidad que nos has dado, y es un placer conectarme con los amigos y amigas uruguayas, y para Lola más todavía, pues aquí por supuesto. Ella pasó varios meses allá. Sí, muchísimas gracias, un placer. Mucho gusto. Adiós. 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 Gracias, un placer.